Continuamos con más información. Viene creciendo la cantidad de casos de coronavirus en toda la región. Por supuesto, hay mayor atención y hay reuniones permanentes con Región Sanitaria Segunda para coordinar de qué manera seguir trabajando. Vamos a hablar, agradecemos la atención del director de Región Sanitaria Segunda. Está Pedro Hernández en línea. Pedro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. Pedro, bueno, ¿cuál es la situación al día de hoy? ¿Cómo se está trabajando con este incremento en la cantidad de casos de coronavirus? Bien, la situación es preocupante porque el número de casos ha aumentado de manera exponencial, sobre todo en las últimas 2 semanas. Hemos tenido un aumento del 400% de los casos. Sobre todo a partir de los brotes en la ciudad de 9 de Julio, Trenquelauquen, Pellegrini, y bueno, y en cuarto lugar la ciudad de Pehuajó, también con un aumento considerable de casos, por lo cual, digamos, nos empieza a preocupar de sobremanera la situación, sobre todo también considerando que el resto de la provincia de Buenos Aires también está sufriendo las mismas consecuencias de la pandemia, con lo cual los lugares vecinos, digamos, nuestras regiones sanitarias vecinas, están también en un momento donde sus sistemas sanitarios se empiezan a estresar, es decir, empieza a haber un mayor número de índice de camas ocupadas, de atención de pacientes. Si bien sabemos que esta es una enfermedad que el 80% de las personas la cursa de manera leve o con muy pocos síntomas y puede estar aislada en su domicilio, tenemos otro porcentaje de pacientes que requieren internación, ya sea en sala general o incluso un porcentaje muy pequeño en sala de cuidados intensivos, pero el número de contagios es tan grande que empieza de alguna manera a estresar, digamos, los sistemas de salud, y sobre todo el agotamiento también del personal de salud en tensión permanente desde hace más de 6 meses. Claro. Bueno, hay algo que se está observando y que por supuesto también preocupa porque se genera un cuello de botella y tiene que ver con los análisis, los resultados que tardan cada vez más y que esto hace que sea cada vez mayor la gente que está aislada en cada distrito. Pasa aquí en Pehuajó y lo vemos claramente en los informes. Sí, nosotros cuando se inicia la pandemia, incluso yendo un poco para atrás, en diciembre teníamos un solo centro de procesamiento de muestras. Hoy estamos en 53 centros de procesamiento en toda la provincia. Nosotros tenemos como referencia, inicialmente fue la ciudad de Azul, después fue Junín, y ahora se sumaron 2 laboratorios municipales, el de Trenquelauquen y el de Pehuajó, para procesar Bolívar, muestras. perdón, Pehuajó no tiene. Disculpame, es Bolívar exactamente. La ciudad de Bolívar, que incluso no corresponde a nuestra región sanitaria, pero que trabajamos coordinadamente. Digamos, el tema es que el número de casos ha sido tan significativo que el tiempo, hay laboratorios que están trabajando en 3 turnos, es decir, hasta turno nocturno. El tiempo de procesamiento de la muestra es un tiempo físico, y que eso ha llevado a un cuello de botella que sobre todo ha tenido que ver con el aumento de casos que hubo en la ciudad de Bragado, el gran brote que también utiliza el laboratorio de Junín. Nosotros también lo utilizamos, sobre todo para la parte o la región norte de nuestra región sanitaria, 9 de Julio, Villegas, y en Azul pasa lo mismo con el brote que hubo en la ciudad de Olavarría, La Pría, que también se colapsó de alguna manera el laboratorio Azul. Al día de la fecha tenemos una demora en los resultados, sobre todo nosotros ahí estamos trabajando en priorizar las muestras, es decir, tener con mayor rapidez los diagnósticos de aquellos pacientes en los cuales el diagnóstico oportuno pueda modificar el curso de la enfermedad. Esto es importante recalcarlo, porque en realidad para el resto de la población la medida o la conducta médica no cambia, que es el aislamiento, es decir, la persona
tiene que quedar aislada. Al ser un caso sospechoso, se tiene que aislar él y sus contactos estrechos. Eso independientemente de lo que demore el diagnóstico. Sí estamos priorizando el procesamiento de muestras de pacientes graves o que tengan alguna enfermedad asociada, como puede ser diabetes, hipertensión o alguna enfermedad pulmonar crónica, porque eso sí modifica la conducta médica. Es decir, o la solicitud de plasma o la necesidad de derivación, y también, por otro lado, estamos priorizando las muestras de todo el personal de salud y el personal esencial, con un criterio que tiene que ver con no quitarle funcionalidad a los sistemas de salud. Nosotros necesitamos tener rápidamente las muestras del personal médico, de enfermería, porque cuando aparece un caso sospechoso en este sector, tenemos aislado generalmente más de una persona que compone el equipo de salud, claro. Y para ese sector, para ese hospital, eso genera, digamos, un pequeño colapso por ese tiempo, digamos, o una sobrecarga sobre el resto, que, digamos, modifica la dinámica de funcionamiento de ese hospital. Pedro, leíamos que también Carlos Casares está trabajando intensamente para contar con su propio laboratorio. Sí, lo hablamos con la secretaria de Salud. La realidad es que el equipamiento es costoso, que en realidad nosotros lo que planteamos es que hoy el equipamiento y los recursos tecnológicos no son la limitante. Nosotros hemos aumentado en un 30-40% y esta semana vamos a seguir recibiendo elementos de instrumental de alto valor para fortalecer los sistemas de salud, pero sí nuestra región sanitaria, como el resto del interior de la provincia, tiene una gran problemática que es el recurso humano, es decir, el trabajador de salud formado para poder gestionar, digamos, para poder utilizar todos estos elementos. Eso es lo más preocupante, por eso hacemos mucho énfasis en el cuidado del personal de salud, en el uso de todos los elementos de protección personal y sobre todo en un llamado a la comunidad, digo, porque si nosotros aumentamos el número de casos, los médicos sufren un estrés, el servicio de enfermería también, y tienen más riesgo de contagiarse, y eso nos lleva, digamos, a diezmar los equipos de salud. Y en el caso que vos planteabas, en el caso de Casares, digamos, también la limitante es la especificidad que tiene el procesamiento de la muestra. Claro. Digamos, hay que tener una persona capacitada en lo que se llama biología molecular y que escasean, digamos, no en todos los lugares hay, y sobre todo una técnica que no se hacía en el interior de la provincia. Entonces es más difícil aún conseguir gente que sepa manipular y procesar este tipo de muestras y llevar adelante esta técnica. Hay otra pregunta que surgió hace unos días entre la audiencia y que es importante aclarar. ¿Cuál es la funcionalidad que tienen los centros de atención extrahospitalaria? Y lo consulto para explicar. En muchos casos, aquí en Pehuajó al menos, se han dado casos positivos de coronavirus en un integrante de un grupo familiar, y esa persona es obligada a mantenerse dentro de su casa, conviviendo con otras personas que no habían presentado síntomas al menos o no habían sido diagnosticadas con coronavirus. Lo que consultaban es si una vez detectada una persona con síntomas y cuya familia no los presenta, ¿no sería preferible para evitar el contagio aislar en un centro de atención extrahospitalarios, que Pehuajó de hecho los tiene? Mira, ahí en realidad el funcionamiento la función de un centro extrahospitalario tiene que ver con aislar pacientes donde en sus domicilios no puedan tener un distanciamiento social con el resto de los integrantes de la familia. Que eso es una evaluación que se hace puntualmente del servicio social, donde se conocen las características de la vivienda y obviamente que es entrevistada a la persona que va a volver al domicilio, que está contagiada y que va a volver al domicilio,
pero sí hay todo un protocolo de aislamiento domiciliario. Es decir, que eso requiere de una evaluación, no es una condición, digamos, estar enfermo y tener que ir sí o sí a un centro extrahospitalario. El centro extrahospitalario está a disposición de aquellas personas que no puedan realizar de manera correcta dentro de sus domicilios el aislamiento que permita disminuir el riesgo de contagio con los otros integrantes de la familia, digamos, pero no es, digamos, una cuestión obligatoria ni que vuelvan al domicilio ni que vayan al centro extrahospitalario. Tiene que ver con determinar las condiciones sociales de la vivienda, de la capacidad de esa familia que tenga de mantener el distanciamiento social en su domicilio, sobre todo tiene que ver con las características sociales, digamos, de la familia. Bueno, justamente lo consultaba porque hay 2 casos de 2 familias con 4 integrantes aquí en nuestra ciudad, un caso que fue de los primeros y otro que está ocurriendo en este momento, donde comienza el contagio a punto de partida de una sola de las personas que estaba contagiada y luego tiene que volver a realizar, digamos, el tratamiento ambulatorio en su casa, y allí surgió el contagio del resto de los integrantes, por eso era la consulta. Sí, no conozco el caso, ya te digo, tenemos más de 400 casos en toda la región, puntualmente no estoy encima de cada uno de los casos, es una definición de la autoridad sanitaria local en conjunto con el servicio social y con los integrantes de la familia. Obviamente que cuando van al aislamiento domiciliario se les explica todo el protocolo, esto sí, estoy en conocimiento porque la provincia fue quien desarrolla el protocolo, tiene que estar en una habitación separado, con ciertas medidas, cuando se comparte el baño hay que tiene que tener una previa desinfección, digamos, una serie de cuestiones, el paciente si sale de la habitación tiene que salir sí o sí con el barbijo o el tapaboca, digamos, hay una serie de cuestiones que deben realizarse, que son intradomiciliarias y que, como nos pasa con el comportamiento social general, también es muy difícil de fiscalizar, por decirlo de alguna manera, todas estas cuestiones. Y después, por otro lado, el aislamiento extrahospitalario, digamos, es voluntario en el sentido de que uno no puede obligar a una persona a instalarse en un centro extrahospitalario durante 14, 10 días, dependiendo, y esto tiene que ver, digamos, también con una responsabilidad social individual del paciente que está enfermo, de entender que si realiza las acciones que se le proponen desde el sistema de salud, va a reducir la posibilidad de contagio, y si no las hace, va a aumentar la posibilidad de contagio dentro del grupo familiar. Pedro, te agradecemos muchísimo por la información, quedamos a disposición para todo lo que necesiten comunicar. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, el director de Región Sanitaria Segunda, es muy complicada la situación, ha crecido exponencialmente la cantidad de casos en toda la región, hay muchos más laboratorios, en algunas ciudades se han podido instalar el material, el equipamiento es muy costoso, pero no es una limitante a la hora de crear nuevos laboratorios. Lo que está faltando, y sobre todo en nuestra región, es personal capacitado. Eso era lo que nos indicaba el doctor Pedro Hernández, bueno, hablando de toda esta situación. Y este punto final que es analizable, el coronavirus nos enseñaron que es extremadamente contagioso, que las personas se hisopan solamente cuando presentan síntomas. Y si en un ámbito familiar se hisopa a una persona y da positivo, es enviada a su casa a convivir con el resto de los integrantes de la familia para realizar el tratamiento ambulatorio. Allí, y hemos tenido casos aquí en Pehuajó, que ha comenzado un integrante de la familia y luego, claramente, por compartir el mismo ámbito familiar, el resto de los integrantes de esa familia han comenzado también con síntomas, han sido hisopados y por supuesto han dado resultado positivo. La consulta era, ¿cuál es la utilidad de la inversión que se hizo en los centros de atención extrahospitalarias? Y la explicación es que no se puede obligar a una persona a aislarse en un centro extrahospitalario y que depende de la responsabilidad que esa persona tenga para mantenerse aislado dentro de su casa y no contagiar al resto de los integrantes.
Tal vez, y por eso era la pregunta, si la persona que tiene el diagnóstico positivo realizara su tratamiento ambulatorio en un centro extrahospitalario, se evitaría el contagio para con el resto de los integrantes de su familia, pero no es de la manera que se trabaja desde salud y no es de la forma que se ha dispuesto desde la provincia, la nación y los equipos de salud. Y en este caso los centros extrahospitalarios siguen montados, se hicieron inversiones, se modificaron establecimientos, como en el caso de Pehuajó, la Casa del Niño, por el momento, para nada.